Cuando uno piensa en el neoclasicismo español, quizás lo primero que viene a la mente es el arte. Pero en realidad fue mucho, mucho más que eso. Fue una auténtica batalla intelectual, una cruzada para despertar y modernizar a toda una nación. Esta es la historia de cómo se intentó cambiar un imperio, no con ejércitos, sino con ideas. Esta frase, de verdad, lo resume todo. Nos vamos a sumergir en una época donde la palabra escrita se convirtió en el arma más poderosa para el cambio. Un tiempo en el que se creía firmemente que el futuro de un país se podía forjar en las páginas de un libro. Bueno, para entender esta revolución de ideas, primero hay que poner todo en contexto. ¿Cómo era la España del siglo XVIII? Es la mejor manera de describirlo. Imaginemos un imperio inmenso, con un pasado gloriosísimo, pero que para ese entonces ya estaba agotado. Se había quedado descansando en sus laureles mientras el resto de Europa avanzaba a toda máquina. Necesitaba, de forma urgente, una llamada de atención. El problema era de raíz. La nación estaba como anclada en la superstición, con una resistencia al cambio tremenda. El peso de su propia historia, de su propio éxito pasado, se había vuelto una carga que no le permitía mirar hacia adelante. Y entonces, en medio de todo esto, llegó la chispa que lo iba a cambiar todo. Un movimiento intelectual que ya recorría Europa y que en España se conoció como la Ilustración, o como a veces se le llama el siglo de las luces. Un grupo de pensadores, a los que se les llamó los Ilustrados, llegó a una conclusión que era bastante radical para la época. La única manera de salvar al imperio era a través de la lógica, de la ciencia y del pensamiento crítico. La razón. Esa se convirtió en su bandera de lucha contra la ignorancia y el estancamiento. Lo que vino después fue, en esencia, una especie de guerra civil, pero una guerra de ideas. Una lucha por definir qué significaba ser español en este nuevo mundo moderno que estaban haciendo. Y claro, el país se dividió en dos bandos muy claros. Por un lado, estaban los casticistas, que defendían la tradición pura, lo castizo, y veían cualquier influencia de afuera como una amenaza. Y en la otra esquina, los afrancesados, que, como su nombre lo indica, miraban a Europa, sobre todo a Francia, convencidos de que el progreso estaba en la razón y en las nuevas ideas. Y aquí está la clave de todo. Para los Ilustrados, el arte, la literatura, todo cambió de propósito. Ya no se trataba solo de entretener. Cada obra, cada poema, cada pieza de teatro debía tener una misión, una función educativa para mejorar la sociedad. Muy bien, pasemos ahora a ver cómo fue que se peleó esta batalla. ¿Cuáles fueron exactamente esas armas de papel y tinta que usaron los Ilustrados? Esta fecha es fundamental. En 1713 se funda una institución que se va a convertir en una pieza central de esta revolución intelectual. Exacto, la Real Academia Española. Su creación no fue un evento cultural más, para nada. Fue toda una declaración de intenciones. Era el primer gran paso para organizar, para estructurar y modernizar la herramienta más importante que tenían, el idioma. Su lema oficial lo deja clarísimo: limpia, fija y da esplendor. La idea era purificar el idioma de lo que ellos consideraban excesos del pasado, como del barroco, establecer una norma clara para todo el mundo y así convertirlo en el vehículo perfecto para las nuevas ideas de la razón y del progreso. O sea, el propio lenguaje era un campo de batalla. Toda esta mentalidad nos lleva a este concepto, la literatura útil. La idea era muy sencilla pero a la vez muy potente. Si una obra no ayudaba a educar al pueblo y a mejorar el país, pues no tenía mucho valor. El arte de pronto se convierte en una herramienta al servicio de la reforma social. Y estas fueron sus tres armas principales. El ensayo se usó como un espacio para discutir abiertamente los problemas de España. El teatro se convirtió en una especie de espejo para criticar y corregir los vicios de la sociedad. Y la fábula, bueno, la fábula fue una herramienta súper sutil y poderosa para la educación moral de la gente. Para ver cómo funcionaba en la práctica esto de la literatura útil, no hay mejor ejemplo que esta obra maestra de Leandro Fernández de Moratín. Lo que parecía una comedia ligera era, en el fondo, una bomba social. Moratín usó la risa para criticar costumbres que estaban súper arraigadas, como los matrimonios por conveniencia, y defendía el derecho a elegir pareja basándose en el afecto, pero siempre guiado por la razón. Y aquí tenemos otra táctica clave,
Las fábulas. Con sus animalitos que hablan y sus moralejas, a primera vista parecen cuentos para niños, ¿verdad? Pero su objetivo era muchísimo más profundo. Es que eran precisamente eso. Cada pequeña historia era en realidad una lección diseñada para enseñar los valores de la ilustración, el pensamiento lógico, la moderación, la crítica a la vanidad, la importancia del bien común. Una forma brillante de educar a toda la población de una manera sutil y que se quedara grabada en la memoria. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el gran legado de este esfuerzo titánico por reformar un país a través de la cultura? La idea central, la más radical y poderosa de los ilustrados españoles, fue esta: la creencia firme, casi una fe, de que las ideas, bien explicadas y difundidas a través de la literatura, tenían el poder real de transformar la mentalidad de una sociedad completa. Y esto nos deja con una pregunta final, casi obligada. Hoy, en un mundo que está inundado de noticias falsas, de polarización, un mundo donde a veces la razón parece estar en retirada, ¿será que nos hace falta recuperar un poco de ese espíritu ilustrado, esa fe en la claridad, en la educación y en el poder del pensamiento crítico para mejorar nuestro entorno? Es una idea que sin duda vale la pena reflexionar.